Más a orar. Oh Señor, nosotros no oramos porque es una costumbre evangélica orar al iniciar. Nosotros oramos porque te necesitamos. Nosotros oramos, Señor, porque separados de ti nada que valga la pena podemos hacer. Por favor, Señor, ten misericordia de tu pueblo y bendícenos con tu palabra. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Bien, empezamos a ver en la sesión anterior la importancia del devocional familiar y solamente vimos un aspecto de cómo es importante porque es un instrumento que Dios utiliza para aumentar la piedad de la vida de cada uno de los miembros de la familia. En segundo lugar, y eso también es algo grandioso, el devocional familiar promueve la armonía y el amor dentro del hogar. La armonía y el amor dentro del hogar. Y esto de diferentes maneras. Por un lado, mis queridos hermanos, tener un tiempo de devocional diario nos provee a nosotros un momento cada día en que la familia se junta y comparten. Yo no sé en este país cómo están las cosas. Yo sé cómo están en mi país. Ya en mi país es rarísimo que una familia comparta juntas. Es tanto así que uno llega a las casas y el esposo come una hora, la esposa otra hora, los hijos, o sea, un desorden. Y el día termina y no hay un solo momento en que toda la familia se encontró reunida junta. Hermanos, una familia precisamente es una familia donde debe reinar unidad y amor. Y la unidad y el amor no vienen sencillamente por el hecho de ser familia. Eso es algo que hay que desarrollarlo. Eso es algo que hay que cultivarlo. Entonces, cuando uno tiene un tiempo devocional diario, es un tiempo donde nos vemos los rostros. Y no solamente compartimos de la palabra, oramos y cantamos, sino que podemos compartir otras cosas, aspectos del día, aspectos de nuestra vida cotidiana que tienen que ver con las cosas que hemos estado tratando. Es una gran oportunidad para que los hijos cuenten algunas cosas que pasan en el colegio, que tienen relación con lo que se está tratando, o los mismos padres puedan poner al tanto a sus hijos de algunas dificultades aún laborales. Hay padres que tienen la noción y no quieren que los hijos sufran en lo absoluto, que viene una crisis económica, por decir algo, en la familia, y quieren mantener a los hijos que los hijos ni se enteren. Bueno, providencialmente Dios los colocó como miembros de esa familia, y si viene una aflicción económica para el padre, es una aflicción económica para toda la familia. Todo el mundo aquí tiene que estar al tanto. Desde el más chiquito hasta más grande, ay, pero que el pobre tan chiquito que no tiene que ver con eso. No, él no lo va a resolver, él no va a salir a trabajar. Pero él tiene que saber que hay un problema donde no, los dinero no está entrando, para que también, como niño, ore a su Padre Celestial, que el Señor provea. Es una familia, y como familia debemos actuar. También nos da la posibilidad de orar los unos por los otros. Y hermanos, si hay algo que incrementa el amor por alguien, es que usted ore por esa persona. Una de las cosas que nosotros hacemos a veces cuando hay personas que tienen dificultades, ya sean hermanos en Cristo que no se llevan bien, o esposos que tienen una dificultad fuerte, una de las cosas que nosotros le decimos es, ora por él. Y obviamente no ores una oración imprecatoria. Es decir, esas oraciones que nosotros vemos en los salmos que lo que piden es la ira de Dios sobre ellos. No, cuando decimos ora por él, no es Señor, págale conforme a sus actos. No es que ores así. No, es que ore, Señor, no le tomes en cuenta su forma. Señor, ten misericordia de él. Ayúdame a comportarme delante de él como tú es digno de ti. Ayúdame a amarlo a pesar de cómo él me trata. Ayúdame a tratarla como un vaso frágil, a pesar de lo incómoda y difícil que es. Cuando usted consistentemente ora por una persona, usted empieza a sentir empatía con esa persona. Increíble, eso es algo que el Señor hace. Entonces, el devocional personal es un contexto donde nos permite a nosotros orar por las cosas importantes. Y mis hermanos queridos, cuando usted le dice a un niño suyo pequeñito, mi amor, ¿y tú por qué quieres orar? Y el niño dice, por mi perrito que tiene una patica. No diga, no, por eso no se ora, que eso es un animal. Ore por el perrito. Porque ahora es el perrito. Pero cuando sea que le interese una muchacha que no le conviene, él va a orar por eso y le va a dar a usted la posibilidad de usted aconsejarlo. Es ahora que hay que crear los nexos donde hay una confianza familiar. Hay padres, cuando los niños llegan, los jóvenes llegan a la adolescencia y ya empiezan a interesarse del sexo opuesto. Lo que decíamos ahorita, el padre quiere ejercer una autoridad posicional. Yo soy tu mamá, dime.
Mire, si usted no cultiva esa comunicación cuando niño, no la va a cosechar. ¿Y usted sabe lo que implica eso? Eso implica cuando niño, usted a veces tirarse largos minutos que parecen interminables, que parecen no terminar, cuando ellos le están contando cosas que para ellos son importantes. Y les repiten lo mismo, y entonces fuimos y hicimos, que sí o qué, que sí, usted ahí, ajá, mi amor, sí, sí, qué bien, que sí o qué. Y usted dice, ¿cuándo va a terminar? Pero mire, no le traspase eso, usted lo oye, usted se interesa, porque ahora son cosas no importantes para usted, pero sí importantes para ellos. Cuando crezcan, ellos van a estar acostumbrados a compartir sus cosas importantes con usted, y usted va a estar ahí. Pero si usted no le hace caso ahora, cuando usted quiere hacerle caso, ya a ellos no les interesa. El devocional personal provee un contexto donde la familia trata sus inquietudes, donde el padre deja el machismo latino y dice estoy preocupado por tal cosa para que su esposa y sus hijos oren. El machismo latino, el hombre callado, que no dice nada, y se está cayendo financieramente y nada más se sabe cuando mandan a embargarle los bienes. No, que yo no quería, es mi responsabilidad, yo no quería afectar a mi familia. Es una familia, trátenlo todo, a nivel, con altura, pero trátenlo todo. Eso provee el contexto, el devocional. Provee la plataforma para ayudarse y amonestarse los unos a los otros. Por un lado, uno no debe nunca disciplinar a un hijo delante de los demás ni delante de nadie. Eso debe hacerlo por la dignidad que como imagen de Dios tienen en ellos. Pero al mismo tiempo es bueno acostumbrar a la familia a tratar las dificultades, aún los defectos. ¿Por qué? Primero, eso tumba el orgullo, en primer lugar. Y en segundo lugar, se acostumbran a hablar aún de sus faltas de una manera natural. Y es una de las cosas más difíciles. Para trabajar con las faltas de las personas, ¿qué es lo primero que se necesita? Que la persona reconozca que tiene una dificultad. Y esa es la parte más difícil. Porque el orgullo no nos permite a nosotros decir, es verdad, yo tiendo a ser terco, o es verdad, yo soy mal genioso, o es verdad, yo tiendo a hablar mal, a irarme fácilmente. No es común ver a las personas reconociendo eso. Es saludable para nuestros hijos que nosotros los ayudemos a ellos conocerse desde chiquitos. No solamente decirle, mijo, eso no se hace. Es decirle, mijo, yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero tú tienes una fuerte tendencia a pensar que tú eres el centro del universo. Cada vez que las cosas suceden como tú no quieres, tú haces una rabieta. Y tú estás manifestando con eso egocentrismo. Tú no eres el único en el universo. Tú vives con personas, con familia. Bueno, el devocional es un momento para cuando la palabra trata temas que nosotros sabemos que nuestros hijos o aún nosotros mismos tenemos dificultad, uno poder ir traerle y decir, mira, mi hijo, ¿tú ves lo que dice aquí? Airaos, pero no pequéis. Mira, uno se puede airar cuando son cosas que tienen que ver con la gloria del Señor, pero no airarte porque las cosas no salieron como te gustaron y tú tienes esa tendencia. Mira, recuerda de tal día que tú te airaste. El Señor no acepta esa ira, para el Señor esa ira es pecaminosa. Entonces, eso crea unidad, porque se crea un núcleo donde la confianza crece, nos conocemos y podemos hablar franca y transparentemente de las dificultades de cada uno de nosotros. Yo sé que lo que yo estoy diciendo es algo extraño para la cultura y aún para muchos de nosotros creyentes que nunca hemos oído esto. Pero mis hermanos, si somos creyentes, debemos ser transparentes. Si nosotros no somos transparentes con nuestras esposas y con nuestros esposos, ¿con quién vamos a ser transparentes? Empezando por ahí. Y a nuestros hijos debemos ayudarlos y educarlos para que sean transparentes. Eso es un entrenamiento, eso no sale solo. El que por personalidad sale extrovertido, bueno, eso es su personalidad, le va a ser más fácil. Pero el introvertido, pero ustedes saben que en la Biblia no se nos pregunta qué personalidad tenemos. En la Biblia se nos dice, tú debes hacerlo así, así, así. Lo que para ustedes es difícil, para mí es fácil y viceversa. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Ese mandamiento es solamente para los creyentes extrovertidos. Es para todos. Al introvertido le va a dar muchísimo más trabajo, pero tiene que cumplirlo. Pero quizás el mandamiento o el principio de la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, quizás sea facilísimo de cumplir para el introvertido, porque al mismo tiempo es tímido y en ese no quiere entrar en conflicto con nadie, y desde que un conflicto se aparece, él de una vez dice, pues está bien.
Es como el hombre aquel que se encuentra con un amigo y dice, oye, fulano, pero tú sí te conservas bien. Pues tú y yo tenemos la misma edad, tú te ves jovencito. ¿Y cuál es tu secreto? Y dice él, no, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo años que yo decidí que yo no discuto de nada con nadie. Y le dice el amigo, no, pero no es por eso. Y dice él, pues no será por eso. O sea, hay gente que es tímida, entonces para ellos cumplir Proverbio 15:1 es facilísimo, pero para aquel extrovertido o de carácter fuerte o de carácter firme, miren, es más difícil, va a ser una lucha. Pero es así la vida cristiana. Entonces, transparencia, acostumbrarse a hablar claramente, sin hipocresías, claro, entrenándolos también a saber que hablar claramente no significa hablar claramente con todo el mundo, sino en el contexto apropiado. Eso lo provee el culto familiar. Si hay un problema sin resolver, nosotros debemos de tratarlo antes de empezar. Vemos, por ejemplo, que han peleado dos hermanos, no necesariamente con golpes, sino que han discutido. Bueno, vamos al devocional antes de empezar. Bueno, mira, nosotros no podemos venir aquí delante del Señor y ustedes con una carota y con malos sentimientos el uno hacia el otro. Vamos a resolver esto. Se resuelve ahí, oramos y arrancamos con el devocional. Quizás si lo dejamos a como venga el tiempo, no aparece el tiempo, pero ya estamos aquí abocados a este tiempo que hemos designado diariamente y nos presenta esa oportunidad. Así que como el devocional promueve la piedad de cada uno de los miembros, ¿ustedes saben lo que hace? Que produce mejores padres, mejores madres y mejores hijos. Y obviamente mayor armonía y más unidad en el hogar. Yo recuerdo una ocasión, compartía esto creo que con Eduardo y Adriana, donde una de mis hijas, entramos a la cocina y encontramos la licuadora rota. Entonces, mi esposa pregunta, ¿y quién fue que la rompió? ¿Qué pasó? No, nada, nadie sabía, no había sido nadie. Pero le digo yo, pero no vino alguien aquí a la casa. No, nadie. Esa es una de ellas. Uno que conoce a sus hijos dice, mira, fulana no es, porque esa mejor se muere y no dice mentira. Por personalidad. Pudiera ser sutana, pero la que cuando las cosas se le pone difícil no tiene ningún reparo en mentir es esta. Pero no tenemos las pruebas. Así que llegamos al tiempo devocional. Y yo, en lugar de tocar el tema que veníamos tratando, yo paro el tema y empiezo a hablar acerca de un devocional buscando todos los textos que hablan de las Escrituras acerca de la mentira. Tenemos otro devocional de la mentira, terminamos y yo no digo después, ok, ¿quién fue ahora? No. Devocional acerca de la mentira. Como una hora después, mi esposa me llama y me dice que la que fue, la llamó, mami, yo quiero hablar contigo. Sí, mi amor, dime, ¿qué fue? ¿Qué fui yo? Mi amor, sí, bueno. Entonces, cuando me lo dicen a mí, digo, mira, mi amor, no te voy a disciplinar en esta ocasión porque tú confesaste. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, es una torpeza, pero uno no disciplina por torpeza. O sea, nosotros no disciplinamos porque sucedió algo que no nos gusta. Nosotros disciplinamos porque se pecó contra el Señor. Entonces, una torpeza, hay padres que el niño pasa corriendo y tumba un objeto valiosísimo y ya eso quieren disciplinar al niño, pero ¿cuál fue el pecado que el niño cometió? Oh, ¿tú no viste que te rompió el televisor nuevo de que si yo cuántas pulgadas? Sí, pero ¿cuál fue el pecado? Oh, que eso me costó muchísimo. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la desobediencia? ¿Él te desobedeció? ¿Tú le habías dicho que no corriera por ahí? No. Entonces, tú no tienes nada que disciplinar. Asegúrate de darle una instrucción, mira, en esta zona no se corre. Ahora, la próxima vez que él corre por esa zona, entonces ya hay una desobediencia. Pero mientras tanto, lo que ha habido ha sido una torpeza típica de los niños. Hay que diferenciar. Así que el devocional nos ayuda en ese aspecto. Pero en tercer lugar, el devocional familiar va a repercutir en la piedad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias van a ser lo que son nuestras familias. Miren, desde cualquier punto de vista que uno lo mire, nosotros encontramos esta realidad. Por un lado, Dios va a contestar las oraciones que se hacen desde el seno familiar.
Cuando nosotros como familia estamos orando a Dios por el avance del reino, por dificultades aquí o allá, Dios va a contestar esas oraciones y las va a bendecir. Cuando las familias oran por el ministerio de su iglesia, Dios responde esas oraciones. Es por eso interesante que cuando se tiene el culto de oración, los hermanos se puedan llevar la lista de las peticiones a sus casas, para que no solamente se ore en el culto, sino que en sus casas como familias puedan orar y se reparten las peticiones y uno ora al esposo, otro a la esposa, otro a los hijos. Pero al mismo tiempo, la piedad de la iglesia depende de la piedad de las familias que la componen. Hermanos, es en ese orden y no al revés. La piedad de las familias no depende de la piedad de la iglesia. La piedad de la iglesia depende de la piedad de las familias. Iglesias espiritualmente fuertes normalmente están compuestas por familias espiritualmente fuertes. Porque el primer núcleo social es la familia. Así que cuando nosotros tenemos familias fuertes espiritualmente, eso va a influir en nuestra iglesia. ¿Dónde es que debe manifestarse la piedad en primer lugar? Es en nuestros hogares. No lo vamos a buscar, pero 1 Timoteo 5:4 habla acerca de aquellas viudas. Dice, antes de salir corriendo a la iglesia para que la iglesia le ayude, verifica si tienen hijos creyentes. Y si tienen hijos creyentes, que cuiden los hijos creyentes. ¿Por qué? Porque el que no sabe cuidar de los suyos es peor que un incrédulo. O sea, la Escritura presupone que nosotros cuidemos los unos de los otros. Y la piedad donde debe manifestarse primariamente es en el seno familiar. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5? Las ancianas sean reverentes en su porte, etc. Pero dice, enseñen a las más jóvenes a amar y a cuidar a sus maridos. ¿Por qué? Porque tú puedes, y tristemente eso ocurre mucho en las iglesias evangélicas, hombres y mujeres involucrados en muchísimos ministerios. Y la hermana fulana es la encargada de tal ministerio, y de tal ministerio, ¡ay, qué bendición es la hermana fulana! Pero el esposo no la aguanta. A la hermana fulana, cuando el esposo le llega la hora de llegar a la casa, el esposo quiere buscar una excusa para seguir tomando tiempo, porque la hermana fulana en la casa es terrible. No, la piedad es en el hogar. Es de ahí que se arranca. Es como dicen, hay un refrán que en mi país que dice que son luz afuera y tinieblas en la casa. ¿Usted no ha visto esas personas que son queridas en la iglesia por todo el mundo? Y el pobre esposo o esposa nada más dice, yo quisiera que fuera así en mi casa. Simpatiquísimo. Entonces llega a la casa con muchísimos bultos. Usted ve que el hombre pega y la mujer con los 65,000 bultos de los niños. Y él no tiene otras cosas que hacer, va a leer el periódico. Sí. No, es ahí la piedad. No es en la iglesia, es ahí. Y de ahí entonces se expande a la iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Lo demás es hipocresía. Lo demás es hipocresía. Pero otro ejemplo, hermanos, los niños, los hijos que se acostumbran a recibir la palabra diariamente, seguro que van a estar más preparados el día del Señor para recibir la palabra del púlpito. No es verdad que un joven o un niño de 10 años que está acostumbrado en su casa a tener tiempo de devoción familiar, no es verdad que va a asimilar la palabra igual que uno que no tiene ningún tipo de instrucción. El que no tiene ningún tipo de instrucción no va a entender casi nada. Muchas cosas le van a pasar por arriba de la cabeza. Pero el otro está familiarizado aún con la terminología bíblica, porque lo vive cada día. Entonces, es un terreno más fértil para que el Espíritu de Dios sobre allí. Pero vamos a dar un cuarto y último punto de importancia. Menos importante, pero una realidad. El devocional familiar es un medio que Dios utiliza para expandir nuestras capacidades intelectuales. Pastor, ¿y eso? ¿Y dónde usted saca eso? ¿Y qué tiene que ver el devocional con el intelecto? Oh, mucho, mis hermanos. Lo que pasa es que la iglesia del siglo XXI solo da importancia a los sentimientos, al corazón. Tuve un tiempo de comunión con el Señor increíble anoche. Mira, lloré porque sé yo cuánto tiempo. Mira, las lágrimas se me salían. No estoy en contra de eso está fantástico. Pero ese no es el patrón de evaluación. Se te pueden salir, pero si tú no entiendes lo que la palabra dice,
Se te seguirán saliendo y no necesariamente significa que tú estás teniendo relación con el verdadero Dios. Claro, la relación con el Dios verdadero mueve las emociones y los sentimientos. Pero el mero sentimiento no es un indicativo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu mente. Mis hermanos, esto es importantísimo. Nosotros debemos amar al Señor con toda nuestra mente. La lectura de la palabra, la oración, la meditación de las Escrituras involucran el uso de nuestras mentes. Dios no nos dio un cerebro para que estuviera dentro de la cabeza de adorno. Nos lo dio para que nosotros pensáramos y para que aún nos relacionáramos con Él de una manera inteligente. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Versículos 15 y 17. No me voy a meter obviamente en la discusión de este capítulo, porque ahí nos desviaremos y ahí sí es verdad que se nos arma el lío. Pero vamos a sacar lo que queremos sacar, que es propicio a lo que estamos hablando. Está hablando acerca del hablar en lenguas. Oigan lo que dice. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mis hermanos, en la adoración de Dios, el entendimiento, el intelecto es vital. Ay, mira, yo sentí un qué sé yo qué, me derrumbé, fantástico. Y entonces, no, yo no sé lo que pasó. ¿Y el intelecto? Ahí están ustedes siempre están de intelectuales. No, es que Dios nos dio la cabeza para que nosotros la usemos en nuestra relación con Él. Hermanos, santidad a Jehová, sí, fantástico. ¿Y cómo es la santidad a Jehová? Amando lo que Él ama. Correcto, sigue. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, tú lo vas a saber con el entendimiento, no con el corazón. A nosotros nos han vendido la idea de que si tú lo sientes hacer, eso es de Dios. No lo sientas, búscalo. Y ustedes saben que muchas veces nosotros tendremos que hacer las cosas sin sentirlas. Es más, a veces sintiendo exactamente lo contrario. Miren, quizás alguno de ustedes aquí sea más espiritual que yo no lo dudo. Pero hay días donde yo no quiero ir a la iglesia. Pastor, ¿qué quiere que le mienta? No, hay días que yo me levanto y yo quisiera, hoy como que yo me quisiera quedar durmiendo. Wow, pastor, qué carnal, ya todo lo que usted ha dicho ya se me fue. No, mis hermanos. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, no voy, porque como yo no soy un hipócrita, yo no voy, porque sería hipocresía yo ir a adorar a Dios cuando no tengo ganas. Respuesta incorrecta. Respuesta totalmente incorrecta. Cuando no tenemos ganas es cuando más necesitamos ir. Ahí entonces que necesitamos ir. Y no importa cómo yo me sienta, porque yo no vivo por como yo me sienta, yo vivo por principios, por los mandamientos de Dios. Y si yo tengo que adorar a Dios, yo tengo que recordar que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso se cumple cuando yo estoy loco por ir a la iglesia, que gracias a Dios ocurre con mucha frecuencia. Y eso ocurre también, ese principio también se cumple cuando yo estoy en haraganería. ¿Qué voy a hacer? Siempre hacer lo que la palabra de Dios me ordena, lo sienta o no lo sienta. Eso es lo que hace un creyente maduro. No el sentimiento interno revoloteando y sentí una mariposita en el estómago. Bueno, qué fantástico, pero en eso no es que consiste la vida cristiana. Hermanos, déjenme decir esto. Donde la mente y el intelecto no están envueltos, no puede haber adoración agradable a Dios. Lo repito, porque yo sé que es chocante. Donde la mente y el intelecto no están envueltos, no puede haber adoración agradable a Dios. La meta de la devoción familiar es desarrollar la piedad, no el intelecto, para que no se malinterprete. La meta es desarrollar la piedad, no el intelecto. Pero ustedes saben que no se puede hacer una cosa sin la otra.
Pastor, deme el versículo bíblico. Salmo 19, versículos 7 y 8. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te da entendimiento, te ayuda a discernir, a ver las cosas bajo los principios de la palabra. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora, hermanos, claramente nosotros debemos diferenciar. Inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes. Usted puede conocer personas con un coeficiente intelectual por encima del promedio y sin embargo son muy insensatos. En mi nación había un expresidente que ya murió, que gobernó por muchos años, que definitivamente, independientemente que uno estuviera de acuerdo con él o no, en lo que todo el mundo estaba de acuerdo era que el hombre era inteligentísimo. Sin embargo, uno pasaba por su casa y en su casa normalmente en la acera había una enana barriendo. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, que en nuestro país hay una cábala, que si uno lleva una enana a trabajar, cualquier mala cosa espiritual que se le tire, se le pega a la enana. ¿Qué hombre más inteligente? Sí, pero no sabio. La Escritura estimula nuestro intelecto y nos hace hombres sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Wow, qué bueno, eso es adicional. Por ejemplo, pensemos en la oración. Cuando usted ora, usted está obligado a dirigir la mente hacia el mayor de los objetos posibles. Hermanos, dirija la mente a las novelitas de ahora, a la moda, a la ropita, al carrito. ¿Eso le va a desarrollar el intelecto? No le desarrolla el intelecto, porque usted está poniendo como objeto de su pensamiento cosas que en sí mismas no tienen valor. Cuando usted pone su mente en Dios, su reino, su palabra, entonces eso le obliga a usted, saca de usted lo mejor. Ok, terminamos con los puntos de importancia. Vamos ahora a algunas directrices prácticas. Ok, pastor, fantástico, usted me ha dicho eso. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, directrices prácticas. La primera que vamos a decir, hermanos, que no solamente el qué es importante, sino también el cómo. Porque si nosotros solamente enfatizamos el qué y no el cómo, nosotros vamos a caer en la rutina o en el ritualismo desprovisto de corazón. ¿Con qué espíritu debemos nosotros de acercarnos a la adoración familiar? Bueno, hay una frase en el Antiguo Testamento, sobre todo en Levítico, que yo creo que lo expresa muy bien. En el Antiguo Testamento había lo que se llamaban fiestas solemnes. ¡Wow! ¿Qué frase, qué dos palabras tan interesantes juntas? Porque en la mente de las personas es antagónico. O es fiesta o es solemne. Como que son cosas como que no, ¿verdad? Como que no cuadran. No. En la mente de Dios cuadran y debe cuadrar en la nuestra. Fiesta, porque es algo de verdad que nosotros debemos disfrutar. Es algo gozoso, solemne, porque es a Dios que estamos adorando, no es a uno igual a nosotros. Y es nuestro Padre. Es por eso que nosotros estamos en contra de esas expresiones que utilizan algunos. El de allá arriba, o Papá Dios. ¿Por qué? Porque minimizan su grandeza. No es Papá Dios, ni el de allá arriba, ni el amigo. No. Sí, Él es un amigo, por Cristo. Pero nosotros tenemos que tratarlo con el debido respeto. Es Dios. Es totalmente santo. Es el creador de los cielos y la tierra, de todo el universo. Es el soberano. El que puede hacer en nuestras vidas lo que sea. El que nadie puede decirle qué haces, ni puede detener su mano. Hermanos, es un Dios grande. En esto ya yo ponía este ejemplo. Cuando uno se mete un poquito en lo que es el universo, uno se queda sorprendido porque uno cree que nosotros, los terrícolas, somos la gran cosa. Pero la Tierra es parte del sistema solar. El sistema solar es parte de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las millones de galaxias que hay. Y cuando uno empieza a ver, uno se da cuenta que uno es un puntico en el universo. Ok, vamos a hacerlo así. Piensa en una playa grande de su país. Una playa de esas playas que tiene kilómetros y kilómetros de playa. ¿Ok? Entonces, usted se sitúa en esa playa, coja un granito de arena. Un granito de arena en esa playa. Bueno, ese granito es el planeta Tierra. Ok. Wow.
planeta Tierra. Entonces usted ahí busca Costa Rica. Va a tener que buscar un microscopio. Y en Costa Rica usted busca San José o el sitio donde usted viva. Y entonces cuando usted llega ahí, usted lo sigue enfocando y se encuentra usted. Y entonces se encuentra usted diciendo, pero ¿y por qué que dio tal cosa? Qué ridículo, ¿eh? Qué ridículo. Reclamándole a Dios. No, eso no es así. Mira, yo creo, así con esa autoridad que nosotros hablamos, no, porque yo no creo que Dios es así. Porque Dios es como tú creas. Dios es como es. Tú puedes creer como lo que Él dice de Él, pero no importa lo que tú opines. Pero no es solamente eso, piensa en quién es que está opinando. Es esa personita dentro de ese granito que es o sea, de verdad, te sale como que, wow. Entonces, sí, ese es nuestro Dios, temible, pero al mismo tiempo nuestro Padre, que su Espíritu Santo clama cuando nosotros oramos, Abba Padre, Papito. ¡Wow! Entonces nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, gozoso, pero con respeto. Para que no enseñemos a nuestros hijos, Papá Dios, que yo qué, como si fuera Papá Noel, Santa Claus, que está ahí arriba, un viejito bueno, esperando que nosotros le pidamos para él contestar. Esa es la visión que tiene mucha gente, y no niños, adultos. Dios está ahí esperando que la piña se te ponga agria, entonces tú vienes y le dices, Señor, tal cosa. Entonces, gracias Señor, se te arregla y tú sigues viviendo como tú quieres. No, jamás. Fiestas solemnes. Así que nosotros, hermanos, debemos de tener algo en mente. Nuestras actitudes enseñan a nuestros hijos más que nuestras palabras, ¿eh? Nosotros podemos no fallar ni un solo día en hacer el devocional, pero si ellos perciben en nosotros, y créanme que lo perciben, que es un fastidio o una carga, nosotros no estamos cumpliendo el propósito. Estamos ahí, la familia, o usted se sienta, llega al trabajo cansado y prende la televisión, se pone a ver las noticias, su esposa se le acerca, mi amor, hora del devocional, la hora que ustedes establecieron. Está bien, espérate, dame 5 minutos. Eso parece una tontería, pero no lo es. Usted está diciendo, déjame hacer esto, que me es un fastidio, que me es una carga. Y eso es parte de lo que el Señor en Malaquías condena en su pueblo. Sí. Un fastidio, o sea, no, mira, tú me adoras y el privilegio es tuyo, tú no me añades nada con adorarme a mí. Bueno, nosotros creemos que nosotros vamos a adorar, Señor, te voy a adorar. Pero gran cosa, el privilegio es nuestro. Nosotros tenemos que hacerlo porque somos sus criaturas y somos nosotros los que recibimos beneficio. No le añadimos nada a Él. Entonces la actitud con la que nosotros acudimos al devocional es importante. Nuestros hijos ven en nosotros el deseo que tenemos de hacerlo o nos ven buscando la forma de evadirlo. Pero ven acá, hoy no es el evento tal, pero falta una hora para el evento. Es que tenemos que bañarnos y cambiarnos. Nuestros hijos normalmente, déjenme decirles esto, padres, nuestros hijos normalmente perciben más de lo que nosotros creemos. Cuando usted viene a hablarle a un hijo suyo, a darle educación sexual, por ejemplo, ya su hijo tiene muchísimas cosas tergiversadas que ha cogido del medio ambiente y de los amiguitos. Para dar solamente un ejemplo. Normalmente nosotros los padres estamos detrás. Cuando venimos a creer que ya nuestros hijos hace tiempo que ya entendieron muchas cosas. Así que por eso es mejor siempre ir delante. Es mejor explicarle cosas que posiblemente no entiendan, para que cuando lo entiendan, ya usted hace rato que se la tiene explicando. Que estar esperando a que llegue, a que usted perciba que llegue, porque cuando llega ya hace rato que ellos estaban ahí. Entonces nuestros hijos perciben. Hermano, yo estoy convencido que mucha de la rebeldía de hijos de hogares cristianos es por la hipocresía que ven en sus padres. Estoy convencido de eso. Y nosotros no hablamos de perfección, hablamos de intención de perfección. Pero que yo no soy perfecto. No, ni yo tampoco, pero tú quieres hacerlo. Sí, está bien, entonces estamos montados en el mismo barco. Pero tú sabes que ni que quiera tú vas a poder. No sé, yo lo sé. Pero si no lo intento, no hago nada. Y no se me manda a hacerlo, sino a intentarlo. Haz lo mejor que tú puedas. Que los hijos se van a dar cuenta. ¿Cuál es la forma correcta de hacer el devocional? Bueno, mis hermanos, lo primero es que no es un culto en la iglesia. Nosotros a veces tenemos que hablar tanto con los padres. Los padres agarran y toman el parámetro de la iglesia.
Y yo bromeo diciendo que a veces los cultos de la familia, lo único que falta para que sea bonito de la iglesia es recoger la ofrenda. De verdad, a veces uno está en un culto a veces familiar de una casa y llega un momento que uno se está metiendo la mano en el bolsillo. O como dice, ay, viene a recoger la ofrenda. Hermanos, todo tiene su tiempo y su lugar. O sea, el devocional familiar no es un culto. Entonces a veces vemos a los padres, ok, hijos, vamos a orar. Y uno ve esa ceremonia, wow. No, entonces nosotros mismos se lo hacemos pesado, hermanos. Todo lo espiritual es pesado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es más fácil ver televisión que leer un libro. Es más fácil leer un libro que leer la Biblia. Mientras más espiritual es una actividad, más nos va a demandar. Entonces, en ese sentido, hermanos, no carguemos a nuestros hijos añadiéndole cosas adicionales. No tiene que seguirse la liturgia del culto, hermanos, lo repito muchas veces. No, el culto familiar no es un culto de la iglesia pequeño en su casa, no. No tiene que seguirse la liturgia del culto. El papá no tiene que dar un sermón. Es que es difícil, pastor, porque usted sabe lo que es prepararse todos los días. Pero prepararse, ¿qué? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Que tú vas a un mensaje? No es prepararse, abrir la palabra, buscar un texto, mirarlo y pensarte, hacerte 2 o 3 preguntas y venir y tratar de contestarlas. Eso es todo. No, pero que hay que buscar un comentario. ¿Pero un comentario para qué? Si tú no entiendes algo, búscalo. Pero seguro que a simple vista hay algo que tú puedes enseñar. Hay algo que tú puedes compartir. A veces nosotros veremos las escrituras consecutivamente. Bueno, familia, vamos a estudiar el libro de Proverbios. Y uno arranca a estudiar el libro de Proverbios, genial. Pero a veces uno sencillamente va a escoger porciones por tema. Vamos a estudiar el tema de la ira en las escrituras, o el tema de la mentira, o el tema de la hipocresía. Y uno se pasa varios días estudiando ese tema en diferentes pasajes. Uno busca una concordancia y va a los textos que hablan de eso. A veces uno va a dejar a un lado la Biblia y va a tomar un libro que es algún libro acerca de algún tópico de la Biblia y va a estudiar ese libro. Eso puede ser perfectamente. No debe ser la regularidad, lo de siempre, pero ocasionalmente no está mal. Uno tomar un libro, leer una porción, que normalmente un libro, si es bíblico, te va a tener un pasaje del cual parte. Uno lee la porción, comparte los principios del libro. ¿Por qué no aprovechar la experiencia y los dones que Dios le ha dado a otros? La forma va a estar determinada por las necesidades de la familia. No podemos encerrarnos. Empezamos a estudiar Proverbios y después que usted tiene 4 semanas estudiando Proverbios, usted se da cuenta que hay una dificultad particular en su familia y usted quiere tratarla. Dice, no la puedo tratar ahora porque estamos en Proverbios. Pues mire, pare Proverbio y traiga lo pertinente a lo que está sucediendo ahí. Usted termina y vuelve otra vez a Proverbios. Hay que ser sabio para aplicar la escritura a las necesidades particulares de la familia. Es vital que al hablar usted lo haga en un lenguaje sencillo y entendible. A veces vemos a adultos hablándole a niños y uno dice, ups. El niño, muchísimas palabras que no entiende. Debemos esforzarnos por hacer lo que sea con tal que nuestros hijos entiendan. Si son pequeños, hay algunas cosas de las escrituras que no la van a entender por su profundidad. Ahí no hay problema. Pero que no sea que no entiendan por el lenguaje rebuscado o complicado con que nosotros se lo explicamos. No. Debemos hacer todo lo posible. Si encontramos alguna palabra que creemos que no entienden, explicarle. Vamos a suponer que usted está leyendo el libro, vamos a leer el libro de Éxodo, a ver cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, y usted empieza a leer, y usted llega al capítulo 3, versículo 7, una historia interesantísima, y allí dice, he oído su clamor a causa de sus exactores, y usted sigue leyendo. ¿Y qué muchacho de nosotros va a saber qué es lo que es exactores? Yo no voy a preguntar aquí para no se le pasa vergüenza, por aquí hay muchísimos que no saben lo que es exactores. Exactores. No son los que lo oprimen. Son aquellos que le sacan los impuestos.
Sí, los oprimían, pero a través de sacar impuestos. Pero si usted no lo explica, el muchacho puede pensar lo que sea. Exactor, eso será un transformer. O sea, tenemos que explicarlo. Tenemos que ponerlo en la mente de ellos. Así que ustedes le preguntan y le piden a ellos que hagan preguntas. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? 4 terrenos diferentes, solo uno dio fruto. ¿Ustedes saben uno de los terrenos que no dio fruto? ¿Cuál fue el problema? Que la palabra no fue entendida. En uno de los terrenos el problema fue que la palabra no fue entendida. Hermanos, a veces nosotros sin darnos cuenta, adoptamos teologías que condenamos. Nosotros condenamos a aquellos que tienen la Biblia en sus casas abiertas. Salmo 23. Como si eso va a ser de bendición. Pero ustedes saben que a veces nosotros pensamos que el simple hecho de leer la Biblia ya es suficiente. O sea, yo la leo y ya salgo bendecido. No, mi hermano, si tú no la entiendes, tú no vas a salir bendecido. Tú tienes que entenderla. ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? Él venía leyendo la Escritura. Si el Espíritu de Dios no toma a Felipe y lo trae para que le explique, él llega a Etiopía sin salvación. Y tenía la Escritura en su mano, pero no entendía. Dice, ¿de quién es que dice esto? ¿De algún otro o del mismo? Y dice que Felipe, tomando las Escrituras, les explicó. Y entonces, ¡wow! Él creyó. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? En ese momento, un alma pasó de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue necesario para que eso ocurriera? Entendimiento. Así que, mis hermanos, no pensemos que por usted leer cada vez una porción de la Escritura, ya eso es suficiente. Si sus hijos no entienden, no ha hecho nada. Así que tenemos que hacer ese esfuerzo. Por otro lado, aunque el padre es responsable de dirigir el devocional, esto no significa que en algún momento no pueda delegar. Yo repito, aunque el padre como cabeza del hogar es el responsable de dirigir el tiempo de adoración familiar, esto no significa que no puede delegar. Vuelvo y digo, el hogar es una cosa, la iglesia es otra, en términos de del funcionamiento. Así puede darse ocasiones donde la madre tenga algo de compartir. Hay madres que siempre viven leyendo y se encuentran con una porción, ¡wow! Y le dice al esposo, mi amor, mira esto que genial para lo que nosotros estamos lidiando. Y el esposo le dice, ¡wow! Sí, compártelo esta semana. Y esa semana, quien trae el devocional es la esposa. Y ahí está el esposo tranquilo. O sea, y a veces es bueno que hasta los hijos, en la medida que van creciendo, un hijo se encuentra, papi, yo estaba leyendo esto, qué bueno, ¿te gustó, mi amor? Sí, ¿qué tú aprendiste esto? Wow, ¿verdad? Qué genial, la verdad que la Escritura es gloriosa. Comparte eso para que tu mamá y yo y los hermanos podamos disfrutarlo también. Y entonces usted deja que el niño ese día sea el que traiga el devocional. Se van ejercitando, van aprendiendo. La oración puede hacerla cualquier miembro de la familia. No tiene que ser solamente el padre. Puede hacerlo el que el padre designe, la esposa, los hijos. Y hermanos, otro aspecto de la forma, no olviden hacerlo con entusiasmo, de modo que los demás sean contagiados. Hermanos, cuando no hay entusiasmo, la cosa es difícil. Yo leí algo que escribió una señora del siglo pasado, que ella andaba dando charlas a mujeres acerca del devocional familiar. Y ella escribió lo siguiente, dice ella: hallándome en una ciudad de Pensilvania celebrando una serie de reuniones, una señora cristiana me habló de su hija Fanny, que no quería tomar parte en el culto familiar. Tan pronto como la hija regresó del colegio, fui a su encuentro en su habitación, llamé a la puerta y la invité a tomar parte del culto. Se sentó por deferencia a mi lado y comencé a explicarle la forma en que yo estaba enseñando a las señoras en la iglesia cómo debían orar. Luego, la madre de ella oró juntamente conmigo en oraciones alternativas. Ella pidió una cosa, yo por otra. Al principio, Fanny parecía muy sorprendida, pero nosotros continuamos orando hasta que después de unos momentos Fanny dijo: si tú y papá van a orar de esa manera, sí me voy a quedar en el culto familiar. Lo que yo no puedo sufrir es esta sarta de palabras secas y esas viejas frases que ustedes siempre repiten una y otra vez, que son las mismas.
Los ejemplos siempre tienen sus defectos. Yo no estoy de acuerdo con que esta muchacha tenga la autoridad de decir si está o no en el culto. ¿Para qué? Para sacar la parte mala del ejemplo. Y tú eres tú que decides, no, usted tiene que estar. Pero independientemente de eso, lo que está diciendo es interesante. ¿Qué está diciendo ella? Oh, que la verdad que insoportable como usted hace el culto. La misma oración siempre las mismas palabras. Ven, entonces hagámoslos con entusiasmo. Fue tanto así que después de eso, la primera noche que esta señora dio un culto familiar en medio de mujeres en la iglesia, Fanny no solamente apareció, sino que apareció con un grupo de amigas que había invitado. Entonces, en un sentido, no era un problema en Fanny, era un problema en los padres, que tenían un culto familiar que parecía un funeral. Finalmente, mis hermanos, si Dios nos dio la responsabilidad, es porque nosotros podemos hacerlo. Hay padres que dicen, pero pastores, que yo no soy un teólogo. Miren, no hay que ser un teólogo. No hay que ser un experto. Lo único que se requiere, ¿usted sabe qué es? Que usted sea un creyente, deseoso de conocer a Dios. Usted va a las Escrituras, conoce a Dios y comparte a los suyos cuán grandes cosas Dios ha hecho. Lo que Dios le ha enseñado. Eso es tan sencillo como eso. Pensemos un poquito ahora acerca de los participantes. Los participantes. ¿Quiénes deben participar en el tiempo de devocional familiar? Respuesta: toda la familia, porque no es opcional. Toda la familia, no es opcional. Y esto implica no solo que estén ahí, sino que participen, que se involucren. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Cuando usted tiene un muchacho de 15 años, 16 años, que usted le dice, vamos al devocional, y él le dice, no, pero tú sabes que yo no soy cristiano, yo no tengo por qué hacer eso. Y usted le dice, no, mi hijo, yo sé que tú no eres cristiano, yo no te puedo obligar a que tú lo seas, pero en este hogar se adora a Dios. Y él va con una carota, y usted le dice, quítame esa cara, y él no la quita. Eso no es un problema de los 15 años. Es un problema que usted no trabajó cuando tenía 5, 6, 7. Y a los 15 años es difícil de resolver. Es cuando tan chiquito que usted tiene que resolver eso. Los hijos no solamente no tienen derecho a desobedecer, ni siquiera tienen derecho a manifestar una inconformidad irrespetuosa. Tú tienes derecho a decirme, no me gusta. No te gusta, está bien, yo lo entiendo, mijo. Pero ustedes saben que la vida no consiste en lo que a nosotros nos gusta. Oye, a nosotros nos gusta levantarnos todos los días para ir al trabajo. Bueno, la mayoría de las veces sí, pero hay días donde uno no quisiera levantarse, sobre todo si hay condiciones adversas. Está lloviendo muchísimo. Usted llama y le dice al jefe, no voy porque está lloviendo. El jefe le va a decir, bueno, está bien, no venga, pero ven mañana a buscar tu cheque de liquidación. Ustedes saben que la vida es así. Entonces nosotros no podemos criar a nuestros hijos a que respondan a lo que a ellos les gustan. Porque la vida no es así. Entonces no es solamente que estén, es que participen. Por eso hay que trabajarlo de chiquito. Porque hermanos, a veces uno se topa con jóvenes 16, 17, 15 y ya son de difícil manejo cuando no se trabajó desde antes. Así que no es solamente que cante. Cuando estaban chiquitas nuestras hijas, no era solamente que te dedique, como algunos hermanos de la iglesia. No tiene que mirar y dice, pero estará cantando. Entonces si usted me dice que siempre es así, pero fácilmente usted lo llega un día y lo encuentra en la casa con una música secular. Ah, o sea que tú cantas, donde tú no cantas en la iglesia. Entonces, nuestros hijos pequeños, nosotros tenemos que entrenarlos aún en eso. Mi amor, canta. Pero yo estoy cantando. No. Cante con gozo y entusiasmo. Usted dirá, bueno, pero el gozo y el entusiasmo no se manda. Entrénelo, que funciona. Además, así es que Dios lo quiere. Dios recibe una adoración que sea de corazón. Ah, pero si tú lo obligas, no es de corazón ahora, pero es tan chiquito, tú lo entrenas y llegará a ser de corazón después. Hermanos, Dios demanda gratitud y adoración de ¿quiénes? ¿De los creyentes? Solamente. No, Dios demanda gratitud y adoración de todos los hombres. De los que creen y de los que no creen. Los que no creen no lo hacen porque no creen, pero no deja de ser responsabilidad porque ellos no crean. Así que mientras nuestros hijos están en nuestro hogar, nuestros hijos deben participar.
porque como cabeza de hogar esa es mi responsabilidad ante Dios. Y los que están bajo mi autoridad van a hacer lo que en esta casa se hace. ¿Ustedes saben qué van a hacer? Lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el punto. ¿Y las personas que trabajan en nuestras casas, las incluimos o no las incluimos? Bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que cuando usted involucra a la persona que trabaja en su hogar, no solamente le está dando una señal extraordinaria de que usted no se siente superior porque usted tiene más recursos económicos. Eso les va a chocar, porque normalmente las personas que trabajan en nuestras casas se tratan como: tú eres mi empleada y mantente allá y yo aquí. Hay como un sentir como si fuéramos de diferente categoría. Y somos humanos los dos, sencillamente en la providencia de Dios, esa persona no tuvo la preparación y nosotros sí la tenemos. O sea, que ya de por sí, ya usted está dando ahí un paso que le está dando un testimonio. Le está dando la oportunidad de escuchar la palabra de una manera, en un ámbito adecuado. Sin embargo, el contra es que, como nosotros hemos dicho que es un ámbito donde la familia trata sus asuntos, no podemos tratar los asuntos familiares con una persona externa. O sea, yo puedo decir en un momento determinado, en un devocional, como hacía, mi amor, tu problema es que tú siempre quieres que las cosas se hagan como tú quieres. Y yo creo que tú te des cuenta, tú eres tan así que tú usas la escritura y la tuerces para que digan lo que tú quieres que digan. Pero yo no voy a hacer eso con una hija mía, con una persona que es extraña. Yo lo voy a hacer en el contexto de la familia, donde nos vamos conociendo todos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Así que mi recomendación es que ocasionalmente lo hagan, no necesariamente una costumbre, pero ocasionalmente. De manera que le dan esa posibilidad, le dan ese testimonio, pero al mismo tiempo usted guarda etapas, momentos para usted como familia tratar los asuntos internos que tienen que ver con sus pecados internos, sus problemas, sus dificultades. ¿Y si llegan visitas? Bueno, mis hermanos, si llegan visitas inesperadas, yo no sé cómo es aquí. En Estados Unidos eso es difícil, porque en Estados Unidos normalmente a nadie se le ocurre aparecerse en la casa de otro sin avisar. Pero si ustedes como latinos son como nosotros los dominicanos, con la persona cercana, voy a pasar, déjame llegar, dime cómo tú estás, y uno entra y se queda ahí 3 horas. Los latinos somos así, allá en República Dominicana somos así. Entonces, si alguien llega sin avisar, yo no puedo trastocar el orden de mi casa porque alguien llegó sin avisar. Ni puede sentir que es una falta de respeto a él. No, espérate, tú viniste a mi play, tú viniste a mi terreno. En esta cancha se juegan con las reglas de aquí. Y esto no es falta de respeto, ni tampoco aspereza, ni mucho menos, sino con amor uno lo integra. Mira, escúchame, mira, nosotros a tal hora nosotros celebramos el tiempo devocional, ven para que participes con nosotros. Si la persona no quiere, lo lamentamos. Pero no vamos a suspender el devocional porque la persona no quiera. Porque él vino a nuestra casa. Y uno no sabe, hermano, lo que puede suceder en un momento providencial como ese. Que alguien llegó y, wow, y llega a la casa diciendo, mira, yo no sé lo que es, pero ya sé lo que a mí me gustó muchísimo. Uno no sabe. Así que llega la visita, las integramos. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la visita y las personas que trabajan con nosotros? Bueno, que las visitas son ocasionales. Las personas que trabajan con nosotros están ahí siempre. Es por esto, hermanos, que es importante establecer el tiempo en que vamos a hacer el devocional de antemano. O sea, ¿en qué horario vamos a hacer el devocional? Eso lo vamos a ver después del almuerzo. Vamos a parar aquí. Vamos a orar una vez más. Señor, nosotros al oír estas cosas, ciertamente somos movidos en nuestro ser interior a pensar, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero Señor, al mismo tiempo recordamos tu palabra que dice que nuestra suficiencia proviene de ti. Oh Dios, ayúdanos a exaltar tu nombre en el seno de nuestras familias. Bendícenos ahora en el tiempo que tenemos por delante y que tu presencia siga estando con nosotros en Cristo Jesús.